El día de hoy nos toca ver acerca de los orígenes y el desarrollo del teatro. ¿Está bien? Y pues básicamente, como dice acá, hay que leer todo esto. La historia del teatro en Occidente tiene sus raíces en Atenas, ¿ok? Se originó en Atenas, en Grecia, entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo, en un pequeño hoyo de forma cóncava que los protegió de los fríos vientos del monte Parnaso y del calor del sol matinal. Los atenienses celebraban los ritos en honor a Dionisio, que era un dios, y estas primitivas ceremonias rituales irían luego evolucionando hacia el teatro. ¿Ok? Todo empezó con los ritos al dios Dionisio y constituirían uno de los grandes logros culturales de los griegos. Lo cierto es que este nuevo arte estuvo tan estrechamente asociado con la civilización griega que cada una de las ciudades y colonias más importantes contó con un teatro, cuya calidad edilicia era una señal de la importancia del poblado. ¿Ok? A ver, los tres grandes triunfadores del teatro de Dionisio, o al menos los tres autores trágicos de los que se tienen obras completas, son Esquilo, Sófocles y Eurípides, son los más reconocidos. Las obras trágicas eran compuestas por escrito, lo que permitía la corrección de las mismas y presentadas previamente en concurso para su estreno durante las grandes fiestas a Dionisio. Es decir, ellos primero lo escribían, había un concurso y luego se iban a representar en el teatro, en este caso que eran en su inicio rituales a este dios. Tespis inició el teatro griego e introduce a lo que sería un protagonista. Esquilo es considerado padre de la tragedia e introdujo un segundo actor, un acompañante al protagonista, con su obra La Orestiada. ¿Está bien? Sófocles introdujo al tercer actor con su obra Edipo Rey y Eurípides trataba a sus personajes de un modo realista. Si se dan cuenta, conforme pasaba el tiempo, iban evolucionando y se iba añadiendo más y más detalles a lo que sería el teatro. Y Aristófanes fue un extraordinario ingenio y sentido del humor, se dedicó a la comedia. ¿Ok? Él se dedicó a lo que sería la comedia. Después de este grandioso periodo hay épocas que podríamos denominar de enlace, en las que el teatro se desdibuja o se pierde por completo. Desde la decadencia del teatro latino y cuando la sociedad se iba condensando en su proceso de descomposición, lo teatral sufre o se identifica con él. En los albores de la Edad Media, toda la cultura grecorromana encerrada con el tiempo o en el tiempo no puede inyectar vida y por consecuencia el teatro, que es ante todo una forma concreta de cualquier estado cultural, también se asfixia y desaparece. Es decir, el teatro se alimentaba básicamente de el humor, el ánimo y lo que acontecía en el contexto sociocultural. Entonces, mientras que en la Edad Media la cultura grecorromana estaba encerrada y en decadencia, pues ya el teatro no podía evolucionar de una mejor forma. Van pasando los años y los siglos y vuelven a firmarse principios y los centros cargados de espíritu irradian luz en las sombras de la vida ciudadana. La religión necesita de formas populares para entrar en las conciencias y es por eso que en el siglo XI, cuando el clero de Occidente recurre al elemento teatral, para proporcionar a los contenidos dramáticos su dogma de divulgación fácil y certero. Es decir, la religión y el clero usó para ese entonces el teatro como una forma de divulgación de las creencias que ellos querían impartir. ¿Está bien? ¿Qué más? Los atrios de las catedrales sirven así de escenarios para la representación de los grandes acontecimientos religiosos narrados en las páginas de los evangelios llamados autos sacramentales. Y cuando estos ensayos pidan una mayor intimidad, porque así lo exigen los temas más profundos,
La representación litúrgica se irá convirtiendo en obra dramática paulatinamente y así nacen los denominados misterios, a raíz de eh, la representación de temas más profundos. El siglo XV contempla de esta manera el brotar del género en una representación a la que debe asignársele con toda justicia un grandísimo valor. Ahora, con respecto a este origen del teatro en España, pues la historia del teatro español hasta el siglo de oro se remonta en el siglo XII. El periodo comprendido entre el siglo XII y XV, el teatro era casi puramente un teatro religioso improvisado, lo que veíamos hace un ratito. Y a finales de este siglo, bajo el reinado de los reyes católicos, aparece una generación de dramaturgos que forman el teatro real. Crean una forma dramática para dar expresión a sus inquietudes y preocupaciones, persiguiendo una finalidad estética. Si se dan cuenta, en la antigua Grecia el teatro surgió básicamente para rendir culto a un dios y en el siglo XV fue básicamente para dar expresión a sus inquietudes, preocupaciones o sentimientos y teniendo como fin que se vea una representación pues bonita, con bastante estética, no simplemente improvisada. Destaca de este modo Juan de la Encina, que es patriarca del teatro español, como uno de los dramaturgos más conocidos de su tiempo. Su obra se reduce a una serie de églogas, que son composiciones amorosas. Otro autor importante también es Fernando de Rojas, quien tuvo un éxito fulminante con La Celestina. Es una obra también bastante conocida. Esta se publicó por primera vez en 1499 como la comedia de Calisto y Melibea. En 1502 apareció la segunda versión ampliada de la obra que pasaba de constar de 16 a 21 actos y se titulaba La Tragicomedia de Calisto y Melibea. Dentro del teatro español, esta obra es una obra maestra aislada, pues el autor afirma en el prólogo el carácter de la lectura dramática de la tragicomedia. Durante el siglo XVI y XVII no se puso en duda ese carácter, pero a partir del siglo XVIII surge la duda debido a su gran extensión, su ritmo lento y por tanto su dificultad para ser representada. Por ello, La Celestina es una obra maestra, pero inclasificable. O sea, hasta el momento no la han clasificado si es tragedia, comedia, tragicomedia. ¿Está bien? Es en el siglo XVI que Bartolomé de Torres Naharro, que convivió en Italia con la vida teatral y el estilo dramático de ese lugar, introduce en España las teorías del Renacimiento italiano. En su teoría dramática destaca la voluntad de sobrepasar los conceptos clásicos, en lugar de simplemente aceptar la tradición sin más. La acomoda a sus propias ideas y proclama la libertad creadora del autor. Otro autor sería Lope de Rueda, que escribía y vivía del teatro. Tenía una compañía teatral de actores profesionales en España y con ella recorría la geografía española mostrando su teatro ambulante, triunfando de ese modo en pueblos y ciudades. La intención de este autor era divertir con un gran repertorio de obras. Él no buscaba la perfección e improvisaba con frecuencia. Los temas, eh, los temas eran predominantemente de la vida cotidiana y el lenguaje empleado muy popular. Él escribió una serie de piezas breves en prosa sobre temas costumbristas. Estas piezas eran conocidas con el nombre de pasos. Entre ellas se encuentran las aceitunas. A eso, así se le denomina. Eh, o sea, usaba un lenguaje muy popular, ya que representaba la vida cotidiana y aparte eran actuadas en pueblos. Y se les llamó como pasos y una de las más conocidas, su obra, Las aceitunas. ¿Está bien? Básicamente eso es todo sobre el origen del teatro. Es más texto que otra cosa, lo que hemos leído. Y como pueden ver, hay una evolución poco a poco de lo que sería el teatro, ¿no? Comienza en Grecia como un culto a un dios,
va poco a poco evolucionando con los autores, empezando con el padre de la tragedia, que pone a un segundo actor, Tespis que comenzó poniendo al protagonista, luego Esquilo con un segundo actor, luego Sófocles con un tercer actor, Eurípides que quiere hacer un poco más realista lo que sería el teatro. Después, poco a poco se va retomando el teatro en la época de los reyes con la iglesia para ser representados así la religión y las creencias. Se ponen los denominados misterios, con lo que se representaban temas más profundos. Luego ya los dramaturgos no solo querían expresar temas religiosos o dar culto a dioses, sino simplemente expresar sus inquietudes y preocupaciones con una finalidad estética. ¿Ok? Y aquí se menciona cada uno de los autores, teniendo como énfasis la obra de La Celestina, que comenzó como una comedia de Calisto y Melibea y termina denominándose una tragicomedia. Sin embargo, en la actualidad se le considera inclasificable. ¿Está bien? Es Bartolomé de Torres quien introduce en España teorías del Renacimiento italiano y proclama la libertad creadora del autor y no simplemente aceptar el modo de escribir o la tradición así sin más. ¿Ok? Y Lope de Rueda se le conoce por ser o tener un teatro ambulante, usar temas de la vida cotidiana y un lenguaje muy popular de ese modo. Y escribir sus piezas denominadas pasos, ya que eran una serie de piezas breves en prosa sobre temas costumbristas, o sea, cotidianos. Y de la más conocida es Las aceitunas. Dicho eso, si me pueden responder quién fue Lope de Rueda, eh, yo, Yo Angeli, mis, ya, Hilton, a ver, vas a responder esta. Miji, ya tengo la respuesta. Bueno, Lope de Rueda fue un autor dramático, bueno, también fue un poeta y también fue comediante. Ujú. Dramaturgo, poeta y comediante. Muy bien. En la número 2, ¿por qué había celebraciones llamadas dionisiacas? Era por el culto al dios Dionisio. Para rendir Inicial- honor. Ujú. Inicialmente así es como se crea el teatro, como hemos leído, como un culto al dios y esto se le denominaban dionisíacas. Ahora, ¿qué es una égloga? La égloga, bueno, es un compuesto poético del género bucólico. Ujú. Poemas de amor pastoril y del género bucólico. Muy bien. ¿Y qué participación tiene la iglesia en el origen del teatro? Bueno, la participación que tiene, bueno, es, bueno, bueno, que fueron orígenes litúrgicos y también fueron partícipes de obras religiosas. Ujú. Usaron las obras teatrales. Ajá, muy bien, Zoe. Específicamente para esto, para inculcar la doctrina religiosa. Ujú, muy bien. Este pupiletras o sopa de letras lo vamos a dejar para el último porque nos vamos a demorar mucho resolviendo esto. ¿Ok? Ahora, a ver. Una dionisiaca sería la de acá, la segunda. Son esculturas de la antigua Grecia. Un auto sacramental es esto, si se pueden dar cuenta, son sacerdotes, aquí por sus túnicas, y bueno, el teatro que todos conocemos es este. ¿Está bien? Ahora, a ver, acá dice, ¿a qué autor se le considera el patriarca del teatro español? Sí lo mencioné. Eh, Yo, Angeli, si me puedes ayudar con esa.
Zoe con la siguiente obra más famosa de Sófocles. Em, Yailton con la 5, por favor. Y Jeffrey con la 6. A ver, chicos, todo está en el PDF. Bueno, la 5 es un verdadero o falso y bueno, voy a intentar sustentar algunas respuestas. La Eurípides es el autor de la obra Calisto y Melibea. Bueno, es falso porque la obra Calisto y Melibea también, bueno, también fue conocida como... La Celestina fue escrita, si no mal estoy, por Fernando de Rojas, entonces es falso. La segunda es Sófocles es el autor de Edipo Rey y es de verdadero. Edipo Rey fue una tragedia escrita por Sófocles. La 3 Medea es una obra de del Encina. De hecho, no. Es falso porque Medea es una tragedia escrita por Eurípides. Entonces, ese falso sería falso, verdadero, falso hasta ahora. Y Lope de Rueda empleó un lenguaje popular. Bueno, ese es verdadero porque Lope de Rueda también es conocido por emplear un lenguaje popular más chabacano en sus obras. Entonces, es falso, verdadero, falso, verdadero. Está bien, perfecto. ¿Quién más, chicos? ¿A qué autor se le considera el patriarca del teatro español? Angeli, si me puedes ayudar con eso, por favor. Está acá. Sería Juan de la Encina. ¿Está bien? Autor de autor que es considerado patriarca español es Juan de la Encina. Obra más famosa de Sófocles, vamos a ver cuál es. Sería Edipo Rey. Mm, ujú. También lo que nos había dicho Yailton en la 5. Y la 5 pues ya se resolvió. Eurípides es autor de Calisto y Melibea, eso es falso. Sófocles sí es autor de Edipo Rey y Lope de Rueda sí usaba un lenguaje popular. En la 6, Jeffrey, ¿me puedes ayudar? Sófocles introdujo al tercer actor, patriarca del teatro español, Juan de Encina, ya lo vimos. ¿Qué más? Si no me equivoco, es Fernando de Rojas, quien escribe La Celestina. Ujú, muy bien. Fernando de Rojas escribió La Celestina. Eh, y por descarte, pues quedaría lo otro. Fernando de Rojas escribió La Celestina y Aristófanes escribió la obra Las nubes. Chicos, necesito que respondan, por favor. Solo ya Hilton está contestando. Yangeli la uno de acá. Zoe la 2. Hilton la 3. Jeffrey la 4. Hilton la 5. Zoe la 6 otra vez. Yangeli la 7. Y Jeffrey una vez más, el número 8. La P. 2B, a ver.
Siglo en el que se origina el teatro en España, siglo X. A ver, vamos a verificar. Mm, remonta al siglo XII. Es del siglo XII al siglo XV, específicamente. ¿Está bien? Así que el teatro en España se origina a partir del siglo XII hasta el siglo XV. Faltaría las 6 en ese caso, Zoe. Y el resto, chicos. Ya tengo mi respuesta. Sus obras, o sea, la 3 serían, sus obras representadas como églogas fueron principalmente escritas, bueno, sus obras representadas fueron églogas. Las obras que sí fueron más representadas por églogas fueron principalmente escritas por Juan de la Encina. Entonces, la respuesta es Juan, bueno, Juan de la Encina la E. Ujú, muy bien. Juan de la Encina hizo varias églogas, perfecto. Y la siguiente que te tocaba, Zoe, me dijiste Aristófanes, ¿verdad? Autor griego que se caracterizó por su creación de comedias. Ujú, sí, muy bien, Aristófanes. Introduce en España las teorías del Renacimiento italiano. Si no me equivoco, es Torres Navarro. Está acá. Introduce las ideas del Renacimiento italiano. Joangeli, ¿por qué no estás respondiendo? Todo está en el PDF. Ya. La siguiente que te toca, la 7, faltaría. Jeffrey, autor griego que se caracterizó por impregnar realismo en sus personajes. También está en el PDF dicho. Y la 5, Yailton, los autos sacramentales. Fueron, bueno, ¿cómo se llama? Bueno, la pregunta 5, los autos sacramentales se representaban en, bueno, los atrios de las iglesias, ya que los autos Ujú, sacramentales eran obras teatrales que caracterizaban el ámbito religioso. muy bien, perfecto. Jeffrey Lave, autor griego, Eurípides le daba realismo a sus personajes. Vamos a verificar. Ujú, muy bien, perfecto. Las siguientes. Autor español que escribió la obra La Celestina. Y Dios con el que se relaciona el origen del teatro. ¿Cuál sería? Soy la D. ¿Cuál es la D? Fernando de Rojas escribió La Celestina. Muy bien. Está acá. La otra, pues se rendía culto originalmente en el teatro griego al dios Dionisio. Es 8D. Escribió la égloga Plácida y Vitoriano. Y la tragicomedia de Calisto y Melibea es también conocida con el título de La Celestina. Eso es algo que también vimos.
Y quien escribió la égloga de Plaza de Vitoriano fue Juan de la Encina. ¿Está bien? Es otra de sus obras. ¿Está bien, chicos? Muy bien, Zoe. Les quedaría este pupiletras, que es más como para que pasen el rato. O sea, no es complicado de hacer. Y también como parte de su tarea sería esto, ¿ok? Un mapa conceptual sobre el tema visto en clase. O sea, con respecto al origen del teatro, van a hacer un mapa que diga, ¿no? Acá, origen del teatro. Y pueden dividirlo en Grecia, de repente, y poner acá mm, culto a Dios Dionisio. Mis una Eh, preguntita. dime. ¿Puedo hacer el mapa así en digital? Porque yo hago mejores mapas en digital. Ya, no importa el formato, siempre en cuanto me lo manden y yo lo pueda abrir. Si es en forma digital, me lo mandan en PDF para que sea fácil abrirlo. Eh, ok, y eso, un mapa conceptual sobre todo este tema que hemos visto hoy. O sea que las dos hojas que estoy aquí regresando para tener que leer, ustedes lo tienen que resumir en ese mapa para que sea más sencillo. Como les digo, lo pueden dividir en Grecia, origen, origen en Grecia, origen en España y hablar de cada uno de los autores. En el caso de España, pueden hablar primero de la época, que fue en el siglo XII al siglo XV. Luego pueden hablar de los autores y mencionar a Juan de la Encina, a Fernando de Rojas, a Bartolomé de Torres, a Lope de Rueda y escribir un poco acerca de cada uno de ellos, en qué aportó. Y en el caso de Grecia, pues hablan acerca de las dionisíacas, que eran el culto al dios Dionisio, y luego hablan de cada uno de los autores, los que se mencionan y lo que aportaron. Eh, ¿Qué serían estos cuatro de acá? Thespis, que inició el teatro con el protagonista, Esquilo, que se le considera padre de la tragedia, incorporó el segundo actor y así sucesivamente. ¿Está bien? Y Ok, cuando mis. digo un resumen de la obra Calisto y Melibea, me refiero a la Celestina. Busquen en internet y pongan resumen de la Celestina para que les sea más sencillo encontrarla. Y ya con eso escriben el resumen que encuentren. ¿Ok, chicos? Ok, mis. Ujú. Me presentan su tarea el día de hoy, por favor, para que puedan tener buena nota. Em, con respecto a las tareas del lunes, solo me han presentado Rodrigo, que no está presente ahorita, Yailton, Zoe y Joangeli. El resto, y Jeffrey también. Yasmín, falta tu tarea y del resto también, entonces intenten presentar. Ok. Sé que a veces no se conectan por diferentes motivos, pero siempre queda la grabación y ahora en los PDFs está escrita la tarea tal cual, entonces no hay motivo por el cual no sepan cómo sería. Ok, chicos, así que es importante que si no van a asistir, mínimo hagan la tarea. Pero lo recomendable obviamente es que asistan para que puedan entender y participar y tener nota de eso también. Ok, chicos, eso sería todo por el día de hoy, a menos que tengan alguna pregunta. No, mis. Ok, entonces dejaríamos aquí la clase el día de hoy y nos vemos el día viernes para razonamiento verbal. ¿Está bien? Ok, mis. Intenten ver el PDF, mañana lo voy a mandar e intenten leerlo para que sepan qué lecturas vamos a ver y qué tema y todo para que puedan resolver rápido, porque ya tienen que estar leyendo y comprendiendo más rápido los textos. ¿Ok? Así que eso sería todo, chicos. Nos vemos el día viernes y cuídense mucho. Ok, mis. Chao. Que tengan buen día.